Mis amados, vamos a leer en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Lo dejó varado. No se quedó parado. Otro está extraviándose. Esdras lee la ley al pueblo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, miren, leyendo, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban mirando por la ventana. No, Señor, estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mire, cuando dije amén, amén, cambié el tono de voz porque ahí hay un signo de admiración. Quiere decir que ellos alzaron la voz. Y hizo un signo de admiración. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acut, Sebataí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, igual que aquí, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades,
y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Padre amado, adoramos tu nombre. Uno de los que estamos aquí presentes, gracias por tus hijos, gracias por tu pueblo, gracias Dios mío por lo que han leído juntamente conmigo. Señor, gracias te damos por lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas ministrando, que se rompan las cadenas, los yugos, las ligaduras, Señor, que la luz tuya resplandezca en lo más profundo de nuestro ser. Padre, glorifícate, Dios mío, derrama tu gloria, derrama tu presencia y ayúdanos, Señor, que haya un despertar en nuestras vidas y que tu presencia, Dios mío, se manifieste, Señor, en nuestro ser, que haya cambios, Dios mío, en nuestro comportamiento, que haya cambios, Señor, en nuestras actitudes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. En la enseñanza pasada, o sea, anoche, estaba hablando acerca de estaba hablando de los grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento, y le había dejado estas citas bíblicas para que ustedes la analizaran, la leyeran. Espero que hayan hecho la tarea. Muy bonito todo esto aquí. Y no sé a ustedes si lo leyeron y qué les haya quedado ahí, qué podrían decir de eso que ustedes leyeron ahí. Si alguien tenía uso de razón. Sí, pero no solo eso, sino que ellos también, como dijeron ustedes, se hicieron entender. Porque yo cuando ahí dice un pedazo que le pusieron sentido a la lectura, yo busqué, sentido es como ve cómo lo explica. Exactamente. Entonces no explicaron por explicar, ni leyeron por leer. O sea, era como que antes de tú poner sentido a una lectura, primero tienes que darte cuenta cuán importante es, qué es lo que tú vas a decir. O sea, darle la importancia y el significado a palabras que tal vez comúnmente ellos no escuchaban. Darle significado a las palabras. Es algo así, aunque suena un poquito más así como se dijera, coloquial, Esmechar. Era como coloquial, pero ellos, me imagino con el respeto que las palabras se merecían y todo eso, ellos comenzaron a explicar por qué el pueblo ignora. Primero porque el pueblo sabía que había una ley y tenía conocimiento de Dios. Esto no se le está hablando a gentiles, esto se le está hablando al pueblo de Israel. Los años que habían pasado sin escuchar la palabra, la voz de Dios. Y ellos lloraban porque entendían, pero el trabajo principal lo hizo quien leía. Eso fue lo que más. Y hay algo
hay algo que también es la manera como la persona lee, que la persona debe darle sentido a lo que lee. Por ejemplo, si uno no hace pausa en las comas, no hace pausa en los puntos y comas, no hace pausa en punto y seguido, no hace pausa en punto y aparte, no cambia el tono de voz cuando hay un signo de interrogación o de admiración. Entonces uno está leyendo de manera plana todo. ¿Qué se leía? Yo quiero saber qué se leía ahí. Se leían Las los, tablas. claro, o sea, los 5 libros del Pentateuco. O sea, yo estaba leyendo el comienzo de la creación. Todo lo de la ley, todo lo están leyendo. ¿Usted cree que ya estaba escrito Josué ahí? No, O nada más hasta la ley. es que Josué no está dentro del Pentateuco. Pero hace parte de los libros. Todavía no habían escrito eso. Bueno, tal vez ya estaban ya deben estar escritos. Lo que pasa es que lo que pasa es que también hay libros que nosotros los vemos aquí en un orden, pero que no fueron escritos en ese orden. Ya, entonces, los del Pentateuco sí sabemos que prácticamente fueron escritos casi en orden de suceso, pero ya aquí en Nehemías ya está bastante lejos. O sea, ya había pasado bastantes años y muchas cosas ya también habían escritas y muchas cosas ya el pueblo de Israel las había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucedía en el pueblo de Israel, había alguien encargado que escribía. ¿Cómo se le llamaba a esa persona? El escriba se le llamaba. Entonces iba escribiendo todo lo que iba sucediendo. Por ejemplo, fuimos a la convención que hubo en Barranquilla y la pastora pasó a leer la historia de la iglesia y comenzó a mencionar desde cuando ellos eran miembros, cuando ellos se convirtieron, en la iglesia donde estuvieron, en la iglesia donde fueron, esto pasó así, hasta el momento en que estaban ahí. Yo dije, qué bonito saber los orígenes. Entonces, esto también pasó aquí, en esto que nosotros estamos viendo, de cómo ellos también estaban escuchando, no solamente la ley, sino lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, la desobediencia, las cosas como cuando ellos se humillaron, cómo Dios también les respondió y todo eso. O sea, cuando uno está leyendo, uno también tiene que ponerle sentido a la narrativa, porque hay una narrativa que uno está haciendo y muchas veces uno no hace esa narrativa, sino que uno como si estuviera leyendo un periódico y eso no va quedando. No se pueden leer de cualquier manera. O sea, el título te dice de que iba a hablar salmo primero. Y es una oración. No, hay uno que son oraciones, otros ya son como himnos, ya otro pastor es Así hay cánticos. una narración, ya los otros son los hechos portentosos de Dios, o sea, y se ve como si estás leyendo cualquier cosa. Y yo digo que aún en los salmos, o sea, ahí tú tienes que sentir cómo lo vas a leer. El mismo salmo te dice de qué vas a hablar. Hay un salmo que allá en Venezuela lo leíamos, mitad del versículo leído y la otra mitad cantada. Por lo menos alabad a Jehová porque Él es bueno. Y dice la otra parte, porque para siempre su misericordia para siempre es. Alabad a Jehová porque hizo los cielos y la tierra, porque para siempre su misericordia para siempre es. Entonces, Todo dice, todo termina así. sí. Pues es que uno, mire, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Y de pronto al pueblo de Israel también le había pasado eso. Que se va diluyendo, lo que yo llamo diluir, es empezar con un color oscuro y terminar con un color pálido. Es ir diluyendo, se va perdiendo.
y se nos va perdiendo la esencia, se va perdiendo hasta lo que significa Dios para nosotros. Y a través de las pruebas, de las dificultades, que se nos va perdiendo hasta el sentido de la vida. Vivimos ya como que, porque no me puedo suicidar, porque si me suicido me voy para el infierno. Así, o sea, vivir por vivir. Mira la cara a la otra. Ay, Señor. No me queda de otra que estar aquí. No me queda de otra, sino que respirar. No me queda de otra. Y eso va haciendo que nosotros los evangélicos le vayamos perdiendo amor a Dios. Le vayamos perdiendo amor a todo lo de Dios. Y al irle perdiendo amor a Dios, le vamos perdiendo amor a todo lo de Dios y le vamos perdiendo temor también a todo lo de Dios. Vamos dejando de amar lo que Dios ama y comenzamos a amar lo que Dios aborrece. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Yo les decía anoche que en estas citas bíblicas, en estas dedicatorias que ellos hicieron, una dedicación al templo, del templo delante de Dios, esto lo hizo Moisés, ¿verdad? Y todavía estaban en el desierto. O sea, escogieron un tabernáculo para casa de Dios. Y Dios les fue diciendo, haz el tabernáculo con tales medidas. Coloca una mesa en tal parte, coloca un mantel, coloca cortinas, coloca lámparas y cada detalle en su lugar. Cada detalle. Cuando ya terminaron, hubo la dedicatoria y ahí la nube de Jehová descendió y llenó el lugar. Capítulo de Éxodo 40. Hoy, segunda de Crónicas, capítulo 7, donde Salomón. Pero ya esa es otra, yo estoy hablando aquí de Moisés. Ya, de la primera cita bíblica que les dejé. La nube descendió. ¿Por qué? Porque en primer lugar hubo obediencia en cada detalle. Hubo alguien quien escuchó y hubo personas que obedecieron a la voz de la persona que transmitió la visión, que transmitió la palabra que Dios había dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces Dios le da la visión al líder, por así decirlo, al pastor, y entonces empiezan los demás. Pero yo no sé para qué colocaron esa cartelera ahí. Pero yo no sé por qué ponen las sillas ahí. Pero esto debía estar en tal parte. Esto empieza, o sea, se activan los opinadores. Y ojo con esto, que yo no estoy hablando de que no opinen. No. Pero también estoy dando a entender que dentro de la iglesia del Señor hay algo que se llama un gobierno teocrático, donde Dios habla y del pastor para abajo tiene que obedecer. Que no son caprichos, no son ideas, o no deberían ser ni caprichos ni deberían ser ideas del pastor, sino porque Dios le habló y le dijo, haz esto y los demás debemos obedecer. Eso debe suceder dentro del pueblo de Dios. Eso debería suceder. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, desde los pastores hacia abajo, hemos dejado de oír la voz de Dios y nos hemos dedicado a dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Y por eso muchas veces no suceden cosas dentro del templo. No suceden cosas en nuestras vidas porque hemos dejado de ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? En la segunda lectura, en lo que yo estaba hablando, está en Éxodo 40, 34, 38. Bueno, casi todo el capítulo habla de lo que Moisés estuvo haciendo. En la segunda lectura de la dedicación del templo, ya sí habla de Salomón, cuando ya están establecidos, que ya vemos que ya David había acumulado gran cantidad
ya ese era el templo, sí, el material, exactamente, el físico, el que ya iban a dejar fijo. Porque el que había hecho Moisés era removible. Ajá, y Exacto. Entonces, en lo de Salomón, también hubieron unas directrices. Recubrir la madera con oro, la madera tenía que ser de tal clase de madera, tenía que haber cortinas de esto así, tenía que haber esto, lo otro. Cada detalle también fue dirigido por Dios, cada detalle. Y vemos que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que tenían que diseñar cada una de las cosas que aún no habían sido hechas anteriormente. Y Dios había dado una visión y esas personas tenían que desarrollar la visión que Dios había establecido. digo que a todos sabios de corazón. Sí. Y no eran cualquier clase de personas a las que Dios les dio esa capacidad, porque recordemos que los dones son dados de acuerdo a la capacidad que uno tiene. Y es ahí donde uno tiene que procurar, mis amados, no estancarse. Uno no, no, es que yo nada más sé hacer esto. Es que yo no doy para... Y dejamos pasar oportunidades por causa de que no tratamos de adquirir capacidades porque no adquirimos conocimiento. A mí hace muchos años me iban a dar el cargo de secretaria de una misión y yo dije que no porque yo no sabía manejar el computador. ¿Y qué hace alguien que de verdad quiere? Aprender. No, yo no sé manejar el computador, pero voy a aprender. Pero dije, yo no tengo computador. Y me llené fue de miedo y dije que no. Y el cargo se lo dieron a otra persona. Y así, por andar con miedo, cuando me dijeron enséñale a las damas en la convención, yo dije, yo. Y nada más que con decir yo y poner cara de espanto, no, si no da, entonces que enseñe el pastor fulano. Mire, un momento de duda, yo. No se siente capaz. Esa era la familia del pastor que dijo así. Tremendo, hermano. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que si usted no sabe, aprenda. David Aprenda. está trabajando, él no sabe las cosas, pero sí yo sé. Yo sé empañotar, tocar. Porque yo decía, David, yo nada más sé tocar detalles. Y un día nos pusimos a tocar. Y ese tocó un cuarto de equidad. Porque yo le enseñé, se tocó un cuarto de ayer. Hay que poner la empañota aquí. No, es empañotar. Ajá. Así decía Nino, él no sabía dónde estaba. Bueno. Le tocó Pero aprender. fíjese usted que a veces somos más atrevidos para cosas seculares que para las cosas de Dios. Pero si hay algo que a mí en lo espiritual o lo concerniente a algo dentro del tejemaneje, por así decirlo, de la obra de Dios, yo no lo sé hacer, yo tengo que buscar la manera de hacerlo. Yo dependía de Sidney para que me hiciera, primero dependía de un hijo de una vecina por allá, cuando estábamos allá abajo en la iglesia. El hijo de Daisy. Yo no sé cómo se llama, es madre comunitaria. De Olga. De Olga. Ay, yo no sé. Total que usted sabe que vecina y vecino. Yo dependía de ellos ahí, de ese muchacho, y me hacía las cosas. Y yo dentro de mí decía, hay cosas de la iglesia que no deben llegar a manos de inconversos. Ya, y yo estaba con la cosa. Bueno, después ya, cuando Sidney aprendió en el colegio, entonces yo dependía de Sidney. Llegó Sidney y arrancó y se fue y yo quedé en el aire. Yo dije, yo no puedo llevar ciertas cosas a una sala de internet a que me hagan esto porque esto es algo que es privado de la iglesia. ¿Y qué hacía yo cuando eso vivíamos en el bolsillo y la iglesia estaba allá abajo? Me iba media hora, 40 minutos antes y me metía en la sala de internet, pagaba ahí, dame media hora y me pegaba una jato ya con ese ratón y esa cosa. Ven, nene, dame un favor y sácame de aquí, ve.
Y me pasaron unas cosas que yo dije, bueno, y así fui aprendiendo. Y orándole al Señor, Señor, dame mi computadora, hasta que Dios me lo dio. Y ahí, pues, he venido haciendo. Hoy día me pregunta, ¿usted hizo curso de Excel? No, yo no hice curso de Excel, sino ahí me dio unas explicaciones y por ahí me fui yo. Ya, hay muchas cosas que todavía me hacen falta aprenderlas. Estoy, digamos, en lo básico. Pero yo digo, yo soy una abuela fuera de serie. Porque ayer yo le enseño. Mami, ¿cómo se hace esto? Esto se hace aquí, entra aquí, tú y listo. Yo le digo a ella, en vez de enseñarme tú a mí, yo te enseño a ti. Entonces, necesitamos ponernos las pilas a aprender. Bueno, volviendo aquí a Salomón. Después que Salomón hace todo y ora con una oración maravillosa, al igual que como Esdras también hizo una oración maravillosa de humillación. Y acá Salomón hace también una oración de consagración, de rendición. Acá no descendió la nube, acá descendió fuego. Descendió fuego, no para chicharrarlos, no, sino que fue algo maravilloso, extraordinario que allí sucedió. Pero ¿por qué? Vuelvo y digo lo que dije ayer. ¿Por qué sucedió eso? Porque alguien se atrevió a obedecer y a buscar a Dios de manera diferente. De manera diferente. En Segunda de Crónicas 20 del 1 al 30, también hubieron cosas que sucedieron allí después que se hizo una oración de humillación y adoraron a Dios con todo, yo digo aquí hablando de manera coloquial, con todos los juguetes, porque los cantores estaban uniformados, estaban vestidos, o sea, todo estaba bien hermoso, todo, o sea, y digo hermoso porque estaba organizado de la manera como Dios los había guiado, y embellecieron el lugar y oraron de una manera humillada, porque acordémonos que de etapa en etapa el pueblo de Dios se alejaba y empezaba a hacer cosas que no debían y llevaban buen fuete, ya, pero mire, se humillaron y adoraron en medio de una dificultad, porque estaban en guerra también y estaban rodeados. Pero no para echarles agua y comida. Estaban rodeados para matarlos. ¿Y qué hizo Dios? Que los enemigos, mientras ellos adoraban, los enemigos se atacaban el uno al otro. Mire esa victoria. Mientras el pueblo, entre ellos mismos. Mientras el pueblo estaba adorando a Dios, los enemigos estaban allá dándose ellos allá y matándose el uno al otro. Por eso yo les digo a ustedes, no es solo cantar una adoración, no es solo cantar una alabanza. Cuando el pueblo adora a Dios, suceden cosas maravillosas. La Biblia habla, creo que en el Salmo 149, que Dios envía sus ejércitos para ejecutar venganza. Entonces, mientras nosotros estamos acá adorando a Dios, Dios está haciendo allá en nuestro hogar, en nuestra familia, o sea, a favor nuestro y a favor de los nuestros, cosas grandiosas. Y uno no se ensucia las manos para nada. Pero yo hablo de espiritual. Sí. Yo no estoy hablando de venganza, sino que hay promesas de Dios. Hay promesa de Dios que el que se mete con uno, pues se mete contra Dios mismo, porque Dios nos cuida como a la niña de sus ojos, así que uno tampoco tiene culpa de los que se meten en contra de uno, así que el que busca encuentra, ¿no? Entonces, en la cuarta lectura que les dejé de la celebración de la Pascua en tiempo de Josías, dice que fue la mejor celebración, tanto en orden como en humillación. La mejor celebración. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una actividad, cada vez que nosotros hacemos un culto, debería
haber dentro de nosotros que el culto de hoy sea mejor que el de ayer, que el ayuno de hoy sea mejor que el anterior, que la convención de ahora, de este año, sea mejor que la del año pasado, que el retiro de este año sea mejor que el anterior, que esto sea mejor que el anterior. Pero a veces nosotros nos volcamos en qué vestido me pongo, qué sandalias llevo, cómo me peino. Ah, sí, no voy porque no voy estrenando, porque esa es otra. Como es un evento especial, queremos ir estrenando desde la cabeza hasta los pies. Oye, si no hay, no hay. Porque Dios también, ahí, para Dios lo más importante es el esfuerzo que uno está haciendo con su corazón. Y lo que ya hiciste para que eso se ve bien. Exactamente. Todo eso, hermano. Entonces yo, para evitarme eso de que no tengo ropa, yo siempre tengo mi ropa ahí para los eventos. Que en los eventos me vean ropa repetida, bueno, el que no me quiera ver ropa repetida, que me compre. Así de sencillo. Lo único que sí, que no guardo zapatos para esos eventos porque durante ese tiempo se me daña. Ya me pasó que por estar guardando zapatos y que para eventos, cuando los voy a buscar, estaban hechos ya la suela amiguita. Entonces, pero la ropa no, la ropa es que después que te limpia, bien guardada y bien, que no se le metan, los grillos. Listo. Me compré una bolsa así que tiene su cremallera. Ahí tengo mi ropa de los eventos. Una bolsita ese que trae de muestra así, eso se lo meten a la ropa. No llega así aguardado. Ajá. ¿Qué es eso, hermano? La neftalina también. La neftalina rosada, porque la blanca sí huele horrible. Entonces, un jaboncito chiquito. ¿Existe todavía? No sé. Sí, tiene que existir, pero más que todo lo ponen. A veces me pasa así cuando tengo tiempo sin ponerme esa blusa. Sí, huele a guardado. No lo aguardado. Yo a veces también, por lo menos el domingo, dejé eso abierto. Para que mientras estuviera yo acá, eso se aireara. Y también venden ahora unos desodorantes patela. Ya, entonces, hay que buscar opciones. Y si no, pues se lava antes de uno viajar. Pues bien, en la última, que es la número 5, la restauración en tiempo de Esdras y Nehemías. Vemos aquí lo que habíamos leído, que fue la lectura que hicimos, que fue algo tremendo, porque desde los que estaban leyendo, que le pusieron el corazón, le pusieron sentido a lo que estaban leyendo. Y lo otro, el pueblo abrió no solamente sus oídos, sino su corazón, y para estar atento a la lectura. No era tanto que estuvieran explicando lo que había sucedido, sino que estuvieron leyendo desde la mañana, creo que hasta el mediodía, si no estoy mal. Desde que rayaba el alba hasta el mediodía. Son como 6 horas leyendo. 6 horas leyendo. Eso es algo que hoy en día, ¿cuándo? Yo me acuerdo la vez que el pastor que nosotros teníamos en una vigilia a plenas 3 de la mañana se puso a leer la historia de José. Y el que no se quería dormir le tocaba pararse en la puerta. Usted se puede imaginar que uno haga una cosa de esa, donde son como 4 o 5 capítulos que habla de la historia. Él leyendo, porque ni siquiera una lectura antifonal, sino él solo leyendo. Y decía un hermano allá afuera, y que, ay, Dios mío, qué ocurrencia del pastor. Y a mí me toca. Así, claro. Pero póngase usted, mire, un día, en un ayuno, creo que fue un ayuno, vino una visita aquí y yo hice una lectura corta, la leí yo. Y me dijo esa persona, oiga, se me hizo raro que usted no pusiera al pueblo a participar en la lectura, porque eso siempre se acostumbra, que el pueblo participe en la lectura. ¿Usted por qué leyó sola? Yo le dije, yo no le veo nada de malo. Si una lectura, mire, hay cosas que para mí son importantes,
y quiero que presten atención, porque a veces cuando hay la lectura antifonal, aunque participan, exactamente, entonces prestan atención a leer y a... Pero, exactamente, entonces yo cuando quiero que presten más atención, yo leo sola, para ir con su avena y su pitillo, porque ustedes ven que yo no leo tan rápido la Biblia, aunque sí tengo la capacidad de leer más rápido. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que a mí me llamó la atención? Ellos se entristecieron, se humillaron, lloraron, a tal punto que se oía la algarabía del llanto. Y los que estaban encargados de la lectura los mandaban a que ya dejaran de llorar y que ya se fueran a su casa. Ese día y eso no fue un solo día de la lectura, fueron varios días que estuvieron ahí, porque fueron fiestas, fueron eventos que ellos hicieron, que ellos organizaron, que ellos planearon. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, las campañas no eran de 3 días. Hasta una semana. 15 días cuando yo me convertí, estaban en plena campaña, y esa campaña demoró 15 días. Y de ahí pasaron varios años donde se hacía campaña y demoraba 15 días en el que uno iba a culto todos los días. Pastor, y a veces la comunidad te la pedía. No quería que se acabara. Sí. Entonces cada día estamos más flojos, porque hasta nosotros mismos estamos más flojos. Entonces, un evento de eso, como dije yo ayer, se pierde el propósito, se pierde el objetivo, porque vamos pensando, ay, voy a ir a tal parte a conocer el pueblo, a conocer la ciudad. Ahí hay un centro comercial bien hermoso, y eso venden ropa, y va uno con plata porque va a comprar ropa allá, va a comprar zapatos, ¿y cuándo se va a acabar? ¿Y cuándo se va a acabar? Vamos a encontrarnos con el hermano tal, con la hermana tal, con el pastor tal, que chévere, y venimos con las historias de lo que pasó, pero fuera del tiempo de lo espiritual. Y regresamos contando que echamos chistes, que nos reímos, que la pasamos bien, que comimos esto, ¿y lo espiritual qué? Por eso, pastor, que tiene que hacer como hacen ustedes, tienen que hacer. Porque no sé, pastor, es malicia de uno como ser humano, no sé. A veces parece que hay personas que se ofrecen a hacer algo, es para no estar contigo. O sea, yo digo, ¿a qué vino? Allá no escucharon. A mí me tocó cocinar un día y yo quería estar ahí, yo rondaba el lugar. Yo daba vuelta para escuchar qué se estaba diciendo ahí, qué se estaba explicando, como yo quería. Yo me di cuenta en este último evento que se hizo, que hubieron grupos que yo me di cuenta que no se estaba ya, ya habían hecho la preparación, sabes, que picar y todo, y no estaban prestando atención a la enseñanza, sino que estaban chachareando entre ellos mismos allá. Y yo vi aquí, ¿qué pasa? Porque hubieron grupos que sí se sentaban a oír y hasta se acercaban e iban y volteaban, le daban vuelta a la rola, la sopa, lo que fuera. Pero hubieron otros que no. Hubieron otros que se sentaban estaban relajados. Y ese día que me tocó a mí con la hermana Nelly, se fue la luz. O sea, yo no podía escuchar lo que el predicador estaba diciendo. No podíamos escuchar. Yo me daba vuelta así por los baños para poder escuchar, para poder yo bien. Me hacía una pregunta, me preguntaba sobre esto, que terminemos esto. Porque yo necesitaba escuchar, pero hay gente que yo veo que no. Hay gente que, aunque no le toque el turno, se va, hay que ayudar para no estar en el evento, para no escuchar la enseñanza, porque fue a relajarse, fue a descansar de su diario trabajo, de la rutina. Entonces se pierde la esencia, y vamos a un evento, vamos al otro y regresamos igual. Sí. Peor, porque a veces como vamos en la carne, venimos peleados, como dijo la hermana Génesis ayer.
Yo demoré, mire, varios años en las que yo no iba a ninguna convención, ni a retiro, ni a nada. Porque yo me puse a analizar. De qué sirve ir a una convención si uno no tiene búsqueda personal durante el tiempo o a un retiro, en fin. Porque en la misión donde nosotros estábamos se hacía eventos para los carnavales, se hacía algo local para Semana Santa y se hacía la convención de damas, de jóvenes, de congregacional, o sea. Sí, de aquí vamos más. ¿Qué podemos esperar ya? ¿Sí me entiendes? Sí. De aquí no vamos bien, no estamos bien. Ajá, exactamente. Quisiera que Dios se derramara, pero si vas a, ¿cómo vas? Y mire que yo veía gente que en las convenciones hablaba en lengua y danzaba. Regresaba del evento durante esas primeras semanas, hablaba en lengua y después quedaba igualito, peor que como se había ido. Y yo dije, ¿para qué va uno a invertir plata? Hay un evento para hacer lo mismo. Yo demoré varios años en esa rebeldía, ¿verdad? Porque eso es un acto de rebeldía. Pero cuando ya estuve donde el pastor Gabriel, que ya yo empecé a tener más búsqueda, porque allá una iglesia de más búsqueda que aquí. Y no solo búsqueda, sino trabajo. Allá el que es flojo, y el que es flojo lleva palo. Entonces, yo tenía esa búsqueda y yo me sentía satisfecha con esa búsqueda, pero yo decía, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Porque ya yo tenía eso de que venía uno y regresaba y se ponía igual. Hasta que el pastor cogió y me llamó la atención y bueno, y fui. Y yo dije, cuando hay búsqueda personal durante el tiempo que uno está dentro de su iglesia local, allá hay más fuego. Allá se recibe cosas maravillosas, porque es que a Dios le agrada la unidad. A Dios le agrada el esfuerzo que se ha hecho para poder ir allá. Y hay unas ministraciones que no las hay de manera local. Eso es algo que es extraordinario, maravilloso. Esos eventos cuando de verdad uno trata de vivir en santidad y trata de permanentemente estar buscando el rostro del Señor. Y si no, hermano, ahí se pone el que está dirigiendo, dele manigueta, alabe a Dios, abra la boca, levante su mano, ábrase la voz. Y la misma cosa que cuando uno está en la iglesia local. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda personal y tampoco hay arrepentimiento. Entonces sucede que puede haber la administración que sea, el culto que sea, el mensaje que sea, pero esas personas que no tienen búsqueda personal ni tienen obediencia no van a sentir nada más, están así como los búhos. Así ya, mirando a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Por qué? Porque no estamos como deberíamos estar. Entonces, se necesita que nosotros entendamos que el culto para Dios es el individual, el que yo también hago en mi casa, el individual que yo hago dentro de la iglesia, cuando me reúno con mis hermanos, pero también es el colectivo cuando yo me reúno con mis hermanos. Sí, porque yo puedo estar aquí y si yo decido no orar, ni cantar, ni prestarle atención al mensaje, nada sucede. Pastora, pero si eso es algo individual, el que está dirigiendo, si esa persona es de búsqueda, se va a sentir. Ese va a sentir. Que sea uno en el pueblo, que lo buscó así de esa manera, también tiene que sentir. Y a veces se quiere unción del que está dirigiendo. Pastora, pero si no hay, digamos, no hay ni siquiera uno, como dice la escritura, obvio que todos vamos a estar así. Pastora, perdóneme que... Porque aunque sea uno, tiene que estar, así sea el otro no danzó, pero yo sí, yo lo busqué. Pero es que a veces se está pendiente a ver si el otro abre bien la boca para yo también abrirla, porque entonces yo soy la que voy a formar el escándalo y los otros allá con la boca que parece que le hubieran hecho un moño ahí y le hubieran amarrado así con una liga. Y a veces pareciera que vinieran todos predispuestos a no sentir nada, a no buscar,
no recibí persona que no se abra durante el tiempo de la adoración, de la oración, de la alabanza, el mensaje le resbala. Le pasa derecho. Entonces, otra cosa, se da el mensaje de confrontación. Un mensaje tremendo que yo a veces digo, aquí todo el mundo va a salir sin invitación al altar. Entonces yo me digo, con este mensaje, no porque lo haya dado yo, han venido otras personas, el pastor David Morales, yo digo, con este mensaje de confrontación, el pueblo va a pasar al altar o al menos se va a tirar al piso, frente al piso ahí, a moquear y a pedir perdón. No pedirle perdón al pastor, no, sino a pedirle perdón al Señor. Hermano, se termina el mensaje y quedamos igualito. Me dieron una información nada más. No hay arrepentimiento. Pensamos que el arrepentimiento es para el inconverso. El cristiano debe arrepentirse todos los días, porque todos los días nosotros entendemos que algo estábamos haciendo mal. Yo le dije a la hermana Genice ahorita que se acercó allá, estoy leyendo aquí y tengo ganas de llorar, porque me di cuenta en estos ejemplos que algo nos está pasando. Algo grande nos está faltando y queremos que la gloria de Dios descienda. Sí, queremos que Dios se manifieste, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces necesitamos mirar a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos hace falta, por qué Dios no se está glorificando hoy en día como se llegó a glorificar en esos eventos majestuosos donde sucedieron cosas extraordinarias, donde Dios se glorificó y hasta hubo que, ¿cómo le diría? Mandar a silenciar al pueblo, pastor. Sí, tremendo, mandar a silenciar al pueblo. Pero digamos que la nube descendiera, eso es algo que no era normal de la naturaleza. Que descendiera fuego y no se consumiera, eso no era normal. No era normal. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto, tampoco eso era normal, que eso sucediera y la gente se agolpaba a ver qué estaba pasando. Pero es que el pueblo estaba haciendo algo distinto a lo que acostumbraba. Es que nosotros nos hemos vuelto tan rutinarios, nos hemos vuelto tan costumbristas a todo, a que hacemos las cosas por hacer. Y lo peor, Dios nos habla y no nos arrepentimos. Dios nos habla y no cambiamos, porque ni siquiera ni lloramos en la presencia de Dios, ni le decimos, Señor, perdóname, reconozco que he fallado, reconozco que he estado actuando mal, y tampoco se ven los cambios. Porque yo digo, de pronto alguno podrá decir, yo no tengo que llorar para que usted vea que me he arrepentido. ¿Y los cambios qué? ¿Se ven los cambios? Sí, no llores delante de mí, está bien. ¿Y los cambios? Porque si hay arrepentimiento, tiene que haber cambio, porque pueden haber lágrimas, pero de cocodrilo. Ya hay gente que llora y está contento. Pero no cambia, hermano, no cambia. Entonces hay gente que sí llora, pero no cambia, no va a la acción. Puro conocimiento, puro aprendizaje, y yo sé, a mí me enseñaron y yo he aprendido tal y tal cosa de la Biblia, y yo tengo unos pastores que sí me enseñan. Yo soy como el pastor que tú tienes, que no te enseñan nada. Nos volvemos vanagloriosos, jactanciosos. Pero vaya a verle las acciones, vaya a verle la vida como la tiene, su relación con Dios como la tiene. Yo con esto no estoy tratando de echarle sátira a nadie, porque esto también es para mí. Sí, todo es algo que deja mucho que decir.
Así que voy a pasar entonces a la siguiente parte, que es el culto en el Nuevo Testamento, y con esto doy por terminado lo que es el culto en el Antiguo Testamento. Todo lo que sucesos importantes que sucedieron en el Antiguo Testamento, y vamos ahora a la parte del Nuevo Testamento. ¿Han aprendido algo? Déjenmelo en los comentarios.